Bienvenidos al podcast de Escudriñando las Escrituras. Hoy vamos a tocar un tema, muy humano, muy espiritual, el perdón. Ese camino que Dios nos ofrece, ¿no? Para sanar heridas, para soltar esas cadenas del resentimiento y transformar el dolor en esperanza. Porque, seamos sinceros, a todos nos hieren alguna vez, es parte de vivir. Pero la forma en que respondemos, eso define mucho nuestra paz interior. Vamos a apoyarnos en lo que dicen las Escrituras, a ver qué nos enseñan sobre el sufrimiento, sobre la gracia de Dios y, claro, sobre el perdón. La idea es entender por qué es tan crucial perdonar desde esta mirada bíblica y cómo de verdad nos puede liberar. Ok, vamos a desempacar esto. Empecemos por algo básico. Todos fallamos. Nadie es perfecto. Romanos 3:23 es súper claro en eso, ¿verdad? Todos hemos pecado. Y si miramos desde Génesis, parece que traemos esa inclinación a equivocarnos desde siempre. Reconocer que somos frágiles. Eso quizás nos ayuda a tener un poco más de compasión cuando es el otro el que nos falla. Es algo que compartimos. Exacto. Y cuando no lidiamos bien con esas ofensas, cuando no perdonamos, puede surgir algo muy peligroso. El libro de Hebreos, por ejemplo, nos advierte sobre la llama una raíz de amargura. Raíz de amargura. Suena fuerte. Sí, y es una imagen potente. Imagina como una mala hierba, ¿sabes? Que crece por debajo, escondida. No la ves, pero va poco a poco envenenando todo el terreno del corazón. Y eso afecta nuestra conexión con Dios, nuestra salud espiritual. Y, como dice el texto, termina contaminando a muchos. O sea, daña nuestras relaciones. Lo fascinante aquí es cómo ese proceso interno, tan secreto a veces, tiene efectos externos devastadores. Nos deja atados al pasado, al dolor. Es como vivir en una cárcel que nosotros mismos construimos. ¡Qué imagen! Una cárcel emocional. Y frente a eso, la llave parece estar en recordar algo clave: la gracia. La gracia que nosotros mismos hemos recibido. A veces pensamos que perdonar depende de nuestra fuerza de voluntad, pero quizás viene más de entender lo mucho que Dios nos ha perdonado a nosotros primero. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pienso en esa parábola de Jesús, la del siervo que no quiso perdonar. ¿La recuerdas? En Mateo 18. Sí, una parábola tremenda. Le perdonan una deuda que era imposible de pagar, gigantesca. Y luego él, por una cantidad mínima, casi nada, es incapaz de perdonar a un compañero. Es una contradicción brutal, ¿no? Nos muestra lo ilógico que es aferrarnos a ofensas pequeñas cuando a nosotros se nos ha perdonado algo infinitamente mayor. Justamente, y ahí es importante aclarar algo porque a veces se malentiende. Perdonar no significa decir, aquí no pasó nada. Tampoco es eliminar las consecuencias o dejar de poner límites sanos si son necesarios. No. Claro, no es justificar lo que estuvo mal. Exacto. Perdonar, desde la perspectiva bíblica, es más bien un acto de obediencia a Dios, un acto que al final nos libera a nosotros, nos quita esa carga pesada del rencor. Y ojo, suele ser un proceso, no siempre es instantáneo. Es algo que decidimos por fe, confiando en la redención que tenemos por la sangre de Cristo, como dice Efesios, y recibiendo ese perdón también para nosotros al arrepentirnos, como leemos en 1 Juan. Entendido. Ahora, a veces, aunque perdonemos, el dolor sigue ahí, o las consecuencias de lo que pasó. Uno se pregunta, ¿para qué sirve este sufrimiento? ¿Tiene algún propósito? Y la Biblia parece decir que sí, que el sufrimiento, aunque duela, puede ser una herramienta que Dios usa para transformarnos. Pienso en Romanos 5, que describe como una secuencia. Dice, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. No es un dolor sin sentido. No, es como si pudiera producir algo bueno al final. Así es. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos algo más. El consuelo que nosotros recibimos de Dios en medio de nuestras pruebas, ese mismo consuelo nos capacita para poder acompañar y consolar a otros que están pasando por lo mismo. Pablo lo explica muy bien en 2 Corintios. Es como si nuestras cicatrices se volvieran puentes de empatía, testimonios de que Dios puede sanar. El sufrimiento adquiere un propósito redentor que va más allá de uno mismo. ¡Qué bonito eso!
Entonces, si todo esto es así, perdonar, perseverar, encontrar propósito, ¿de dónde sacamos la fuerza? Porque suena difícil. El mundo nos da opciones, ¿no? Ignorar el problema, poner buena cara a la fuerza, aguantar como sea, pero muchas veces son como parches. No sanan la herida del alma de verdad. Totalmente de acuerdo. Necesitamos algo más profundo. Y ahí es donde entra la fe. El perdón genuino, el que transforma de raíz, no viene tanto de apretar los dientes y esforzarnos más. Las Escrituras en Gálatas lo llaman un fruto del Espíritu. Ajá. Como el amor, la paz, la paciencia. Exacto. Es algo que el Espíritu de Dios produce en nosotros cuando se lo permitimos. No es un logro nuestro. Piénsalo así. La sabiduría humana puede, digamos, ayudarnos a gestionar las emociones, a entrenar la mente. Es útil, claro. Pero la sabiduría que viene de Dios, obrada por su Espíritu, es la que tiene el poder de transformar el corazón. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Dónde estamos buscando realmente esa sanidad profunda? ¿En nuestras propias fuerzas o en Dios? Es una pregunta clave. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si lo resumimos, podríamos decir que la amargura nos consume, nos aísla, nos destruye por dentro. Pero el perdón, que nace de entender la gracia que hemos recibido y que se fortalece con el poder de Dios, ese perdón sí nos libera. Nos permite avanzar, incluso en medio de las dificultades, no como víctimas atrapadas, sino como personas en proceso de sanación. Exactamente. Y para quien esté escuchando y sienta que la herida es demasiado grande o que el camino es muy largo, hay una esperanza final. La Biblia habla de un futuro donde Dios mismo enjugará toda lágrima. Apocalipsis 21, Isaías 25. Promesas de restauración total. Cero dolor. Es un recordatorio del poder ilimitado de Dios. Ese Dios que pregunta en Jeremías, ¿habrá algo imposible para mí? Él puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos, como dice Efesios. Así que la invitación está ahí, ¿no? Entregarle esas cargas, esas heridas a Él. Confiar en su gracia, en su poder restaurador y dar, quizá hoy mismo, un pequeño paso de fe hacia el perdón. Este podcast fue creado por Saulo Ricaldi. Si deseas escuchar más contenidos como este, te invito a visitar el canal de YouTube La Biblia en Canción Saulo Ricaldi, donde encontrarás una lista de reproducción especial con más episodios. En el mismo canal también puedes disfrutar de canciones inspiradas en la palabra de Dios. Espero que este contenido haya sido de bendición para tu vida. Te espero en el próximo episodio de Escudriñando las Escrituras.